Si vamos a la temática que pues está pues en todos los artículos, columnas, comentaristas, toda la comentocracia. Y saludo primero que nada a Eduardo Tapia, quien es presidente de la barra de abogados del Colegio de Abogados, capítulo Los Cabos. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar con nosotros. Hola, Armando, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Y también Alejandro Laje, un economista que está pues iniciando pues la actividad política, pero hoy espero que nos puedas comentar tus impresiones de lo que está sucediendo. Aquí estamos nuevamente en tu programa, muy agradecido. Bueno, pues sí, la primera pues cuestión es, y va para ti, Eduardo Tapia, este comunicado que dio a conocer la barra mexicana del Colegio de Abogados hacia la Suprema Corte de Justicia, que fue muy dura, sobre todo lo que comentamos hace un momento, en una de las frases que dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad. Al adoptar una decisión sin argumentos, no solo se dio la espalda a sí misma y a sus decisiones precedentes en la materia. Yo no recuerdo pues ninguna opinión que provenga de una agrupación tan prestigiada como la barra del Colegio de Abogados a nivel nacional. ¿Qué nos puedes decir para ampliar este comunicado, Eduardo? Sí, muchas gracias, Armando. Pues en efecto son palabras fuertes, pero creo que la situación lo amerita, en tanto que la Suprema Corte, a la hora de deliberar los argumentos que se esgrimieron, en lugar de plantear la pregunta de una manera jurídica, salió con un tema pues diferente, es decir, le presentaron una pregunta a consulta sobre la constitucionalidad o no de enjuiciar expresidentes con nombre y apellido. Y al final de la sesión, el día de ayer, después del receso, cuando se vio que la ponencia de Luis María Aguilar no iba a ser la mayoritaria, entonces se cambia la pregunta. Entonces eso sí fue un tema que no tiene antecedente realmente en el derecho mexicano, y creo que esa es la preocupación de la barra, es decir, nosotros tenemos que velar por el Estado de Derecho, y cuando la Suprema Corte, en lugar de resolver la pregunta planteada de una manera puntual, dice, no, señores, la constitucionalidad de la pregunta es esta, en estos términos sí va, entonces la consulta va para adelante. Creo que la barra de abogados, inclusive es un colegio que tiene opiniones también, no solamente unitarias, sí. Hay diversidad de opiniones, pero creo que el sentido es ese, ¿no? Debemos siempre velar por una Suprema Corte de Justicia fuerte, que sea un contrapeso efectivo del Poder Ejecutivo Federal, y lamentablemente estamos viendo que no fue el caso, que hubo, y de manera soterrada, ¿no? Desde la semana pasada que se filtró de alguna manera la opinión que iba a ir en contra de esto, bueno, pues empezaron con las mañaneras y de ahí se siguieron. Entonces, creo que la Suprema Corte, por conducto de su presidente, el ministro presidente Arturo Saldívar, prefirió no necesariamente enfrentar al poder público y simplemente decir, bueno, señores, se va a hacer esto, y fue una votación muy dividida, 6-5. La presión y la influencia del presidente se puede considerar como una guía para que esta decisión fuera emitida tal cual. ¿Qué tanto tuvo que ver pues yo no le llamo advertencia, pero sí un comentario muy fuerte del presidente López Obrador, cuando el día anterior, o ese mismo día, en la mañana, dijo que si no se aprobaba o si no se determinaba constitucional esta pregunta, pues entonces que cada quien se dedicara a hacer su responsabilidad y lo que le toca, algo así, palabras más, palabras menos, pero creo que eso es una manera de decir, ¿saben qué? Pues ahí se ven. Y esto quizá influyó, ¿tú crees? Y la pregunta va para los tres. Sí, digo, en lo que a mí respecta, creo que es un tema que efectivamente influyó, porque también recordemos de dónde vienen las designaciones y en las épocas en las que los ministros fueron designados. Entonces ya sabíamos de alguna manera que había habido algunas lealtades, que también, si lo vemos de una manera estrictamente jurídico, no debemos entender que la designación en las ternas
por parte de un presidente de la República, que luego son aprobadas de manera mayoritaria por el Senado, van por ese solo hecho a tener que acatar alguna voluntad, ¿no? El presidente, cuando el presidente puede estar equivocado o puede estar en lo correcto, no es que siempre esté equivocado o que siempre esté bien, pero creo que los ministros deben tener esta independencia que les caracteriza, y bueno, vemos claramente estas decisiones a lo largo de estas designaciones de ministros desde la época en la que tomó posición la presidenta. Con cierto sesgo, ¿no? Alejandro Laje, ¿cuál es tu opinión? Yo no soy abogado, pero tengo un sentido común sobre este tema. Me parece que la propuesta de hacer una consulta y realizarla en torno al tema político que se vive en el país, con un país que prácticamente en la cultura política y en el propio ejercicio del poder público se ha enquilosado el tema de la corrupción, pues también está claro que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los grupos políticos de expresidentes pues prácticamente han tratado de mermar por todos los medios digamos, no solamente su representación institucional como presidente de México, sino también su legítimo derecho a manifestar en la propia congruencia del proyecto de nación, la necesidad de hacer algún tipo de investigación que termine en digamos, no sé si alguna propuesta legislativa que permita no necesariamente el enjuiciamiento nada más, sino también en la acción judicial en el que se recuperen ciertos bienes que se han apropiado muchas personas que han estado en cargos públicos. Esto lo digo en una visión muy ciudadana, ¿no? Me parece que evidentemente el tema jurídico a veces pues es contrario a lo que se tiene que hacer dentro de la propia ética pública y la propia dinámica que se tiene que generar para poder hacer este relevo en cuanto a la cultura política del cuento y del engaño y de las corruptelas, para entrar a una nueva cultura política de la honestidad, la verdad y la justicia. Porque, pues en definitiva, ¿quién no puede reconocer en México que la mayor parte de los gobernantes, sobre todo los que se reconocen dentro del ámbito presidencial, el ámbito de los gobernadores y los presidentes municipales, enriquecimientos ilícitos reconocidos por la propia sociedad? Pero sí influyó entonces, ya, de acuerdo a lo que me dices, pues su intención era esa y sí funcionó. Sí, yo lo veo desde otro punto de vista, no me voy a meter en la decisión que pudo haber tomado la Suprema Corte respecto a este tema. Creo que el Estado de Derecho hay que hacerlo valer, pero también hay que tener congruencia. O sea, si queremos combatir la corrupción, tenemos que meter a la cárcel a los que han robado y a los que han mentido a la nación. Y en este mismo principio hay una traición implícita en los exgobernantes o expresidentes al propio país, a los ciudadanos. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con Tim, con su participación sobre esto. No se vaya, es rápido. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar.
Acércate al INAI. ¿Pisos desgastados? ¿Llaves que no cierran bien? Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha madera cerámica 15x50 desde 169 pesos metro cuadrado. Y gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Visite nuestras salas de exhibición Santa Rosa en San José del Cabo y junto a Costco en Cabo San Lucas. Para cuidarte mejor en esta contingencia por COVID-19 y mantener el aforo permitido en nuestras oficinas recaudadoras, la Secretaría de Finanzas y Administración pone a tu disposición un sistema de citas en línea donde deberás agendar tu visita antes de acudir a cualquiera de nuestros centros integrales de servicios. Ingresa a citas.bcs.gov.mx y agenda tu cita. Estamos para atenderte de 8:30 a 18:30 horas. Recuerda, para cualquier trámite, haz tu cita. Por tu seguridad, seguimos protocolos de sana distancia y uso de cubrebocas. Gobierno del Estado de Baja California Sur. CaboNewsToday.com. Subscribe for free. ¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294. Celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones. Compañía registrada ante la Secretaría de Salud. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Seguimos aquí con el tema pues reciente sobre la pregunta que se va a formular para que la gente vaya a esta consulta. Tim, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, primero, antes que nada, decir que sí, efectivamente creo que se actuó en esta resolución de la Suprema Corte con las manitas dobladas, que sí hubo una presión importante y se notó en las mañaneras por parte del Ejecutivo para que se validara la consulta. Que esa consulta, que una de las amenazas para que si no se validara la consulta era cambiar la Constitución con el Poder Legislativo, que donde tiene todo el apoyo del mundo, en lo que refiere al artículo 35 para hacer las consultas mucho más ágiles y mucho más factibles al capricho del Ejecutivo. Yo no dudo, ¿sí?, que la Suprema Corte haya tenido, aparte de las presiones, algo que pudiera salvarle el pellejo un poquito, ¿no?, a los de la Suprema Corte, que hayan dicho, bueno, vamos a validar la consulta, pero vamos a cambiar la pregunta a una pregunta tan vaga, tan esotérica, tan no sé cómo calificarla, que no tenga importancia la consulta, porque lo que se está consultando no tiene ni pies ni cabeza. Ya no es la consulta sobre los expresidentes, es sobre cualquier funcionario, y es tan general y vago que no va a tener ningún impacto y ninguna repercusión más que en el ámbito político, porque entonces le va a dar la posibilidad a Morena y al propio presidente de estar presentes en todo el proceso electoral con este tema del juicio a los expresidentes. Por lo que respecta a lo que contestó Alejandro Laje, lo que yo diría es que sí, todos estamos indignados por la corrupción del pasado, pero deberíamos estar también indignados por la corrupción del presente. Lo de la consulta no tiene nada que ver con el asunto de la corrupción, es como volver al monotema del presidente López Obrador de que todo lo refiere a la corrupción. No es lo que se estaba hablando en la consulta, se estaba hablando de la posibilidad de que el pueblo fuera quien decidiera si se hace la justicia o si se toman las decisiones de la justicia, lo cual tampoco tiene ningún sentido, porque si hay alguien que haya violado las reglas, que haya robado, que haya sido corrupto o que haya hecho acciones ilegales, pues ahí está la FGR, ahí están el Poder Ejecutivo que puede... Tiene todos los elementos para realizar cualquier investigación. Que puede iniciar una investigación sin necesidad de consultarle al pueblo. Todos estamos indignados de la corrupción del pasado y de la corrupción del presente, pero no tiene nada que ver con la corrupción. Alejandro.
Sí, coincido totalmente con Agustín. Creo que en un ejercicio autocrítico, la consulta es más de carácter de, digamos, político desde un punto de vista de cómo pudiéramos nosotros tomar acciones que pudieran encaminarse hacia un trabajo legislativo, porque hoy en día, pues prácticamente ya prescribió en términos administrativos temas que estarían vinculadas a la revisión, auditoría de algunos gobiernos. Creo que son 12 años, si mal no recuerdo, el tema de conservar ciertas cuentas públicas. Sin embargo, sí debería existir alguna fiscalía del pasado, como se creó en algún momento en algunas de las cámaras. No, la Comisión de la Verdad, ¿no? Como una Comisión de la Verdad, y yo creo que va más en ese sentido. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que no solamente es un tema del pasado, es un tema del presente. Lo vivimos aquí en Baja California Sur, donde gente de la propia selección de Morena no está cumpliendo con los principios y con las convocatorias del no mentir, no robar y no traicionar. Estamos viviendo prácticamente una simulación en muchos de los cuadros políticos que se sumaron a Morena, y en esta misma lógica yo hago la autocrítica hacia o representando al partido, ya sea en la función pública o en el propio partido como dirigentes, ¿no? Yo creo que el principal propósito, mi opinión, está escondido en eso que acaba de mencionar Martín de la Barra, que pues la idea es estar presentes constantemente con lo que sea, porque la verdad, Eduardo, es una pregunta totalmente ociosa, insulsa, que yo no sé la gente si la entiende o no, yo no la entiendo porque es tan genérica que no hay precisión y no sé cómo se va a ejecutar. Eso sí, nos va a costar más de 8,000 millones de pesos implementar toda esta operación, Eduardo. Sí, efectivamente, de hecho, o sea, si existe algún delito que perseguir, se tiene que presentar la denuncia correspondiente y no estar sujeto a los vaivenes de una opinión pública que pues es muy cambiante. No se vale que se empleen este tipo de consultas amañadas, ¿no? Con estas preguntas quizás envenenadas, cuando realmente el objetivo jurídico no se está cumpliendo. Entonces, están ya las instituciones, están ya los medios, y no se trata de que el pueblo de manera abstracta o general, ¿no? Tipo Coliseo Romano, digan, ¿no? Pulgar arriba, pulgar abajo. El tema aquí es que si el gobierno federal debe, y como lo ha querido expresar de manera reiterada, erradicar la corrupción, bueno, por lo pronto deben empezar por respetar el Estado de Derecho, y definitivamente no lo están haciendo en esta manera de estar buscando a modo una serie de preguntas que, como dices, Armando, pues sí son abstractas, y Tim lo comentó, no está siguiéndose el objetivo de una pregunta tan genérica, porque entonces se abre todo, ¿no? O nada. Entonces, la cuestión fundamental es que la ley no debe estar sujeta a consultas. La ley se tiene que aplicar, se tiene que respetar, y punto. Ya la parte, ¿no?, jurídica quizás le están queriendo pues disfrazar, arropar, ¿no?, de alguna manera, por llamarlo así, porque digo, ha habido en la época de la Suprema Corte, desde hace ya muchos años, del siglo XIX, ¿no?, la Corte de Vallarta, la Corte de José María Iglesias, en donde había una corte proactiva, ¿no?, que era la de Iglesias, y la corte más en el foro jurídico, que era la de Vallarta. Y la tesis Vallarta, bueno, pues se ha implementado nada que ver con temas políticos, y creo que ahí la Corte Iglesias, en el sentido que sea más proactiva, pues creo que ahí Saldívar de alguna forma tomó esta bandera, no necesariamente del mejor modo, y dijo, bueno, señores, no vamos a enfrentarnos, vamos a tomar esta pregunta, la vamos a poner de esta manera para que valga constitucionalmente, que reitero, tampoco fue correcto, porque no se le puede, ¿no? O sea, es como la Constitución enfrentándose a sí mismo en diferentes disposiciones, ¿no? Y los derechos humanos. Ojalá tengamos unos minutos después del programa, los que tengan Facebook Live lo pueden seguir, y los que no lo puedan ver ahorita lo pueden ver después, para tener un poco más de espacio para nuestros ponentes, nuestros panelistas. Aquí quisiera nada más mencionar que el presidente destacó y se jactó
de que estaba muy contento porque era histórico, lo mismo que dijo Ricardo Monreal, presidente del Senado, porque se lograba algo que nunca se había hecho. Por otro lado, también, él se ofendió de que lo considera que era muy exagerado el que dijeran que él había estado presionando a la Suprema Corte. Yo creo que fue al revés. Yo quiero hacer una opinión. Vamos a hacer la abstracción de que ya estamos en el 1 de agosto y se va a hacer la consulta con esa pregunta que presentó la Suprema Corte, en donde se requiere que el 40% de los electores que están inscritos en el INE sean los que voten por lo menos, ¿sí? Y seguramente la votación va a ser 90-10, si no es que 100% a favor de que se enjuicien a los que engloba la pregunta. Una vez que se hace ese englobamiento de esas personas, ¿contra quién se van a ir? Contra todos los funcionarios, es decir, todos los actores políticos, todos los secretarios de Hacienda, todos los secretarios de todos gobernadores, los presidentes municipales también. ¿Y qué pasa si no hay delito que perseguir, ¿no? Entonces, resulta tan absurda la consulta, ¿sí? Y tan absurdo en relación a la pregunta, incluyendo a la pregunta anterior y a la pregunta actual, que no se va a lograr nada más que una presencia política para el proceso electoral por parte de... A ver, adelante, Alejandro. Sí, bueno, yo estoy a favor de la consulta, independientemente de los errores que puede tener la propia consulta, ¿no? Digamos, le doy la razón, obviamente, al tema del derecho, y hay que trabajar mucho sobre cómo exponer esta temática y cómo poder hacer que esto tenga un objetivo muy específico, muy claro, que no sea estrictamente, como dicen esto, una letra escarlata o una cacería de brujas. Lo que yo creo que también tendríamos que entender es que en este país la cultura, cultura política, ya lo estoy metiendo como si fuera un formato estrictamente genérico, pero es que tenemos claro que nuestra sociedad no demanda, está acostumbrada a que se vean atropellados sus derechos. Un breve comentario, perdón que te interrumpa, un breve comentario, Eduardo, para volver otra vez que termine el programa, para concluir en Los Cabos a la Carta con nuestros amigos de radio. Sí, gracias, Armando. Bueno, pues efectivamente reiterar, ¿no?, que el Estado de Derecho no está sujeto a una negociación y que la Suprema Corte, espero, pueda reiterar y de alguna forma reivindicar este Estado de Derecho con un papel no tan desasiado como Gracias. Volvemos ahorita con Eduardo. Más primero con terminar, Alejandro Laje, que te interrumpí. Sí, bueno, en principio estoy de acuerdo, por supuesto, con Eduardo Tapia y con Agustín y obviamente contigo, Armando. Creo que el formato no fue el adecuado. Creo que en principio la encuesta debió ir, digamos, con un objetivo un poquito más claro y generar esta certidumbre jurídica, ¿no? Hay que crear, digamos, mecanismos que permitan que la participación de la ciudadanía sea un poquito más clara en cuanto a los objetivos que se persigan o cuanto a las respuestas, porque es esta, digamos, exposición de un tema que todos estamos de acuerdo y yo creo que más bien es cómo es que pensamos actuar en función de eso y por qué el Estado no sigue, como en muchos casos, como en casos de temas familiares, en casos penales, en casos de corrupción, ¿por qué no lo siguen de oficio? ¿Por qué tenemos que generar nosotros una consulta para algo que es tan evidente? Yo creo que el poder político ha estado por arriba del Estado de Derecho y tenemos que de alguna u otra hacer que el poder político esté coaccionado en función de las malas prácticas o la corrupción, como están en nuestras legislaciones, en nuestras leyes. Si nosotros creemos que una consulta va a validar un tema que ya está validado de por sí, pues estamos equivocados. Tenemos que exponer mejor las... Pues sí, es como darle un poquito de darle constitucionalidad, digamos, a algo que ya se había hecho y de todas formas,
tuvo el resultado que quería el presidente, como fue lo del aeropuerto, lo del Tren Maya, lo de la refinería, lo de Brand, la cervecería, Dos de allá Bocas. de Mexicali, y pues no sé, como que me da la impresión de que todo esto es un juego que está manejando hábilmente el presidente López Obrador para su propósito de pues permanecer con la autoridad, digamos la supremacía sobre los otros dos poderes. Lo que pasa es que también el tema de la democracia, como dicen él, directa, no, digo, hay una democracia participativa representativa, ¿no? Para eso están los esquemas que ya se establecieron en la Constitución. El tratar de regresar a plaza pública, ¿no? En pleno siglo XXI, respecto de mano alzada de este tipo de asambleas, pues es realmente un sueño guajiro. Es realmente difícil verlo de otra manera. No se va a lograr el objetivo del Estado de Derecho con este tipo de consultas, con este tipo de asambleas, ¿no? En donde realmente la idea, ¿no?, detrás de todas estas figuras que durante 20 y tantos años se empezaron a forjar desde la sociedad civil, era porque estábamos buscando, y yo me incluyo porque me tocó ese papel, esa transición a finales de los 90, en donde estábamos resquebrajando el partido hegemónico. Entonces se establecieron una serie de mecanismos para tratar, ¿no?, consulta popular, y de ahí viene. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Simplemente lo está de alguna forma utilizando, pero no se vale que se convierta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una ventanilla de trámite. Totalmente de acuerdo, perdón. Aquí primero Agustín, disculpa. Agustín. No, a mí lo que me llama la atención, efectivamente, lo que dice ahorita Eduardo, es que somos una democracia representativa. Para eso tenemos elecciones y escogemos a los representantes en todos los niveles, desde municipios, congresos, gobernaturas, para que actúen en función a las necesidades del pueblo. Si en algún momento hemos tenido, después de 200 años, vamos a ponerlo así como 200, porque la consumación de la independencia fue en el 21, entonces estamos a 199 años de que se consumó la independencia, y no en 1810 cuando inició. De esos 200 años que llevamos de independientes, y lo voy a decir así de crudo y así de feo, ¿sí?, solamente los últimos 25 años antes de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, logramos iniciar la construcción de una democracia en donde había algunos organismos que eran contrapeso, llámese organismos autónomos, llámese el propio Poder Judicial, que actuó como contrapeso, un legislativo que estaba distribuido no mayoritariamente, sino donde había que lograr consensos para poder adelantar resoluciones o leyes o lo que fuera. Y resulta que esos 25 años donde ahí íbamos paso a pasito tratando de lograr que este país se volviera democrático, de un bandazo de 30 millones de señores que decidieron darle su apoyo a Andrés Manuel, ninguno o muy pocos pensamos que de lo que se trataba era de eliminar esos 25 años, no digo de corrupción, esa la ha habido toda la vida y la sigue habiendo, no digo de otra cosa más que de perfeccionamiento de la democracia, para ahora volver a un proceso en el que hay un hombre que manda. Es autoritarismo total y absoluto, y la resolución de la Corte el día de ayer fue un ejemplo patético de cómo hay una persona que manda, que es lo mismo que hemos vivido a lo largo de la historia. 1820 a 1860 fueron Santana y una bola de burros. No había una institucionalidad. 1860 y tantos a 1910, 50 años de dictadores, Benito Juárez, 14 años y 34 años de Porfirio Díaz. Luego, una dictadura de partido hasta el año 2000. Otra vez vamos a lo mismo. Hay un hombre que manda, como mandaron en el PRI nada más el presidente durante tantos años, ahora otra vez volvemos a tener un hombre que manda y que hace lo que se le antoja.
Sí, bueno, Alejandro. Yo creo que tenemos que tener claro que no es algo nuevo, ni tampoco estamos hablando de algo que nos sea extraño. No es, a lo mejor, las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo. El presidencialismo en México ha sido prácticamente el tema en nuestro país. Yo no veo, dentro de la dura crítica que se hace al presidente, veo algunas novedades. Sigue siendo una cultura presidencialista. No creo que haya un tema de autoritarismo, simplemente que es un poco más abierto dentro del esquema del debate el calificar o evaluar cualquier actitud que pudiera parecer un tema o ser un tema. Y tengo que ser autocrítico. No voy a lavarme las manos cuando veo algo que es evidente. Sin embargo, creo que no estamos frente a un escenario nuevo. Lo que tenemos que hacer como sociedad es cerrar el paso seguramente a estas malas prácticas y participar más, como se está haciendo desde diferentes, a través de los medios y a través de las redes sociales, ya hay mucha mayor participación. Sí creo que la consulta pudo haberse hecho de otra forma para poder legitimar una acción que no está legislada. ¿Por qué? Porque ya prescribió en términos jurídicos una acción legal en contra de expresidentes, en donde a todas luces sabemos que no se robaron 100, 200, 300 millones, se robaron miles de millones, saquearon al país, y hoy por hoy el 1.2% de la población concentra más del 20% del activo, y generalmente son gente que estuvo ligada al poder público. Entonces, no nos quedemos con las manos cruzadas ni con la boca cerrada. Yo haré lo propio seguramente desde mi trinchera y abonaré a esta participación democrática, pero siendo autocríticos y siendo propositivos. Tenemos que sumar al país. Yo creo que el proyecto de nación está por encima del propio presidente. Tenemos que trabajar en este sentido. ¿Algo para concluir, Eduardo? Bueno, creo que lo que comenta Tim respecto de la historia fue una muy buena pasada respecto de nuestras diferentes épocas. Hubo un pequeño periodo ahí democrático de Madero, que bueno, fue trágicamente concluido en 13, ¿no? Pero vamos a decir, del 11 al 13 tuvimos cierta participación, pero de un presidente débil. Regresando un poco al tema que comenta Alejandro, efectivamente tenemos nosotros como país la oportunidad de consolidar muchos de los cambios que se vinieron dando ya en las últimas 2 décadas, vamos a decir, pero las cosas sí son diferentes. Fíjate que sí, no estoy de acuerdo en el punto de que están las cosas, vamos a decir, iguales. Por ejemplo, la toma de las instituciones autónomas, ya lo estamos viendo en IFETEL, ¿no? Todo el golpeteo contra el INE, tenemos lo de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, o sea, son tantas modalidades que vemos que están acaparando vía presupuesto o vía institucional, cerrando subsecretarías. Entonces, todo eso obedece a un objetivo, que es concentrar el poder o concentrar el dinero, ¿no?, en la Secretaría de Hacienda, terminar fideicomisos públicos, ¿no?, que de alguna forma le roban el reflector, ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros que ser, efectivamente, seguir siendo participativos, pero también levantar la mano cuando decir, hey, estas situaciones es las que estuvimos precisamente construyendo durante tantos años para evitarlo, para no regresar a lo mismo. Entonces, en el momento que empezamos a ver este tipo de toma, ¿no?, ediciones, ya tenemos mayoría legislativa de un partido y obviamente con los cambios que se pueden dar de manera más fácil, que también vemos que no es el mejor de los mundos, ¿no? Vimos un estancamiento legislativo quizás en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque el voto fue dividido. La ciudadanía estaba votando por un presidente y estaba dando el Congreso al otro, y creo que eso fue un ejercicio muy sano. La gente se quejaba que no estaba lográndose los acuerdos en el Congreso, y ahorita pues estamos viendo la otra cara de la moneda, que creo que es peor. Algo a favor de López Obrador, Alejandro. Yo ya me tengo que ir. Por alusiones personales, digo. Permítame, no te vayas, Agustín, aguántame un momentito. Estoy de acuerdo en la parte que tiene que ver con, digamos, de una
forma muy clara, tenemos que respetar el Estado de Derecho. No podemos estar violentando las leyes, no podemos, dígase en el poder que se diga, público, judicial o legislativo, tenemos que respetar el Estado de Derecho. Para eso está la autoridad, para eso está el poder ejecutivo, para hacer respetar las leyes y ejercer el poder público en esta misma lógica. Yo nomás quisiera decir algo final en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que queda bastante abollada. No sé cuál va a ser la imagen de confianza de aquí en adelante, pero sí hay escepticismo en cuanto a su integridad como tal, como autónomo, como un poder verdaderamente independiente. Creo que teniendo tantos asuntos por dictaminar de controversias constitucionales que le han llegado en relación a el sector energético, en relación a aeropuertos, en relación a muchísimos temas que están ahí en el archivo de las cosas que tiene que solucionar. Entonces, caray, así se van a solucionar las cosas, crean una expectativa muy negativa. Sí, pero quiero concluir. Perdón. Quiero concluir lo que estaba comentando. Parece que México pues vive siempre el presente y somos muy prestos a olvidar el pasado y no tomamos en cuenta las consecuencias de las acciones del pasado. Hoy por hoy tenemos un país sumido en endeudamiento. Solamente un sexenio duplicó la deuda, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tenemos cierre de instituciones porque no tenemos recursos que están en la lógica. Bueno, estoy claro que siempre el monto está sujeto a un criterio, y luego por lo que estaba queriendo decir Agustín con su ademán. No, es que yo no estoy de acuerdo en lo de que nos dejaron muy endeudados. Yo creo que nos dejaron razonablemente endeudados, si haces el término comparativo con el mundo, y que producto de toda la pandemia y de todo el mal manejo de la economía, pues vamos a caer un 10%. Entonces, si tú tienes un quebrado en donde tú estás calculando qué porcentaje del PIB es la deuda y tu PIB se hace chiquito, pues el porcentaje de deuda crece y ahora andamos de 42 a 57. Ha subido la deuda por ese efecto. Podría haber bajado menos el PIB si hubiéramos apoyado con un 5% de deuda adicional para poder apoyar a todas las familias de las pequeñas empresas, para que no cerraran y no fuera de 10%, sino de 6 o 7% la desaceleración. Entonces, otra vez, es el quebrado. Si el quebrado se te hace 10% abajo, pues tu deuda crece muchísimo. Si el quebrado no se reduce tanto, podías haberte endeudado para tener el mismo nivel de deuda que vamos a tener sin haber apoyado a nadie. Pero a ver, hay que ser muy claros. Siendo muy pragmáticos, tenemos que tener claro que 1 más 1 dan 2. Y lo que yo estoy hablando ahorita en este tema es, se endeudó al país al doble de lo que se tenía en percepción de deuda. Y no solamente en los hechos reales, sino también en los hechos del crecimiento económico. Y se venía con una inercia de caída desde la época de Calderón. O sea, no creo, y las cifras no mienten. Sin embargo, bueno, nos cayó una crisis multifactorial de salud. Pero antes de la crisis de pandemia, antes de la crisis de salud, ya estábamos mal, ya no había crecimiento. Ya estábamos mal. Estás diciendo, Alejandro. Pues bueno, continuaremos en otros programas, ya te platicaré el proyecto que traemos con detalle, Tim. Gracias, Eduardo, gracias, Alejandro, y vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Muy amable, muy agradecido y espero estar pronto contigo nuevamente.